Es 2024 y K-Flock sigue lanzando señales de pandillas en prisión. Alguien tiene que enseñar a estos chicos, porque ¿cómo es posible que a los 21 años firmes tu vida así? Para colmo, mi hombre básicamente se delató a sí mismo el otro día en el Gram. No puedo imaginar lo que debe sentir en este momento estar en su equipo legal tratando de luchar contra este caso rico, y el chico solo está lanzando señales de pandillas cada 2 días. Pero para ser honesto, no puedo imaginar lo que se siente ahora mismo, ser él. Sí, K-Flock puede parecer que se lo está pasando en grande lanzando carteles de bandas y llevando zapatos limpios, pero la realidad es que la cárcel siempre será la cárcel. Y con el reciente caos que acaba de ocurrir en su prisión, creo que es seguro decir que todos estos mensajes autoinculpatorios de K-Flock podrían ser suicidas. La triste vida en prisión de K-Flock. Se supo que K fue trasladado a una prisión federal. Algunos pensarán que es algo bueno. Después de todo, es una estrella, ¿no? Bueno, estarían equivocados. La vida en prisión en América no es pan comido. ¿No me creen? Permíteme mostrarte el interior de una de las mejores prisiones federales de Nueva York, en la que K-Flock podría estar actualmente. Estoy hablando de MDC, Brooklyn. Los primeros informes de las terribles condiciones en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn comenzaron a salir a la superficie a finales de enero del 29. Los reclusos y sus familias empezaron a dar la voz de alarma por las gélidas temperaturas en el interior del centro. Con temperaturas exteriores que descendían hasta los 3 grados Fahrenheit, la situación en el interior de la cárcel se hizo rápidamente insoportable. El 2 de febrero de 1929, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se dirigió a Twitter para abordar la crisis. Anunció que la ciudad estaba movilizando camiones llenos de cientos de mantas y calentadores de manos para proporcionar algo de alivio a los reclusos. De Blasio también mencionó que se estaban preparando generadores para su transporte con el fin de restablecer el suministro eléctrico en las instalaciones. El senador estadounidense Chuck Schumer también expresó su indignación, tuiteando: «Esto tiene que acabar. Ahora». La urgencia de su mensaje reflejaba la creciente preocupación entre los funcionarios y el público acerca de las condiciones en el MDC de Brooklyn. A medida que se difundía la noticia de las condiciones de congelación, los manifestantes se reunieron frente al Centro Metropolitano de Detención, exigiendo una acción inmediata. La escena era de rabia y desesperación, con defensores y familiares pidiendo que se restableciera la calefacción y la electricidad en el centro. El New York Times informó de que los problemas de electricidad en el MDC comenzaron alrededor del 5 de enero, pero los problemas de calefacción no empezaron hasta la semana anterior. Esto dejó a más de 1.600 reclusos en condiciones peligrosas de frío, desatando una ola de protestas y demandas de acción inmediata. El portavoz del Consejo Municipal de Nueva York, Corey Johnson, junto con otros políticos locales, visitaron la cárcel para ver la situación de primera mano. Más tarde se unieron a los manifestantes frente a las instalaciones, exigiendo el fin de lo que denominaron Sunset Park Gulag. En respuesta a la creciente indignación, la Oficina Federal de Prisiones emitió un comunicado el 2 de febrero de 19 en el que abordaba la crisis del Centro de Detención Metropolitano. Reconocieron que el centro había sufrido un apagón parcial debido a un incendio en la sala de interruptores. La oficina afirmó que el edificio oeste tenía energía limitada, mientras que el edificio este no se había visto afectado. La oficina aseguró que un contratista externo había instalado un nuevo cuadro eléctrico y que se estaba trabajando para restablecer el suministro lo antes posible. Afirmaron que se esperaba que los trabajos estuvieran terminados el lunes. La oficina también subrayó que los reclusos tenían acceso a agua caliente para duchas y lavabos y que se seguían suministrando artículos esenciales de higiene personal y servicios médicos. Para mitigar las condiciones de congelación, los servicios de emergencia de la ciudad de Nueva York proporcionaron mantas y ropa adicionales a los reclusos. La oficina de prisiones destacó estos esfuerzos, afirmando que los reclusos recibirían los suministros necesarios para hacer frente al frío. Sin embargo, pronto surgieron discrepancias. Con Edison, la compañía eléctrica local, aclaró que no estaban experimentando ningún problema eléctrico por su parte. Afirmaron que los problemas eléctricos del MDC eran internos y responsabilidad de la cárcel. Esto contradecía las afirmaciones anteriores de la oficina de que con Edison estaba haciendo frente a numerosas emergencias eléctricas en la comunidad. Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, pidió que se actuara de inmediato. Instó a la cárcel a trasladar a los reclusos a un lugar donde pudieran satisfacer sus necesidades y a solucionar sin demora los problemas del interior del centro. Lieberman describió la situación como chocante e hizo hincapié en que las personas encarceladas en el MDC merecen ser tratadas con dignidad y respeto.
Las familias de los reclusos y sus defensores continuaron expresando su preocupación y compartiendo historias sobre las duras condiciones de la cárcel. Informaron de que los reclusos luchaban por mantenerse calientes y algunos recurrían a golpear las paredes en señal de protesta. Las discrepancias entre las declaraciones de la oficina y los informes de Con Edison y las familias de los reclusos alimentaron aún más la indignación y la exigencia de responsabilidades. La situación se agravó en el ámbito jurídico cuando el fiscal de Nueva York, Gideon Orion Oliver, tuiteó un documento judicial en el que se indicaba que la juez de distrito, Analisa Torres, había ordenado a la oficina de prisiones que compareciera ante el tribunal el 5 de febrero para una vista probatoria. Esto se produjo después de que un abogado defensor presentara cartas en las que se describían las inquietantes condiciones de vida en el MDC. Para añadir a esas inquietantes condiciones de vida a las que Kay Flock podría estar enfrentándose donde quiera que esté, surgieron noticias de reclusos maltratados por funcionarios de prisiones, incluso en estas condiciones literalmente frías. Permítanme contarles la historia de un preso que utiliza el seudónimo de Jordan, un hombre que soportó condiciones inimaginables en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York. El calvario de Jordan comenzó cuando los guardias le rociaron gas pimienta en la madrugada del 2 de febrero. Imagínense estar encerrado en una celda sin calefacción, sin electricidad y sin forma de contactar con el mundo exterior. Esta era la realidad de los reclusos del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. A la falta de calefacción y electricidad se sumaba el hecho de que los reclusos no recibían comidas calientes. En su lugar, se les daba comida fría, a menudo incomible, lo que no hacía sino aumentar su sufrimiento. Algunos reclusos, incluidos los que padecían enfermedades como la diabetes, no recibían sus comidas a las horas adecuadas, lo que ponía en peligro su salud. La falta de comida caliente era solo una indignidad más que los reclusos tenían que soportar. Ante estas condiciones infernales, los reclusos decidieron que ya era suficiente. Empezaron a organizarse y a tomar medidas para protestar por el trato que recibían. Uno de los primeros actos de resistencia fue cubrir las puertas de sus celdas con cartones, toallas y papel higiénico. Esto se hizo para interrumpir el recuento diario de personas encarceladas que llevaban a cabo los guardias, conocido como el recuento. Al cubrir las puertas de sus celdas, los reclusos enviaban el mensaje de que no permanecerían pasivos ante un trato tan inhumano. Jordan, a quien identificamos con un seudónimo, fue uno de los reclusos que participó en este acto de resistencia. Él y su compañero de celda utilizaron cualquier material que pudieron encontrar para cubrir la puerta de su celda. Intentábamos demostrar que ya era suficiente, explicó Jordan por correo electrónico. Cualquiera con cerebro y un poco de amor propio pensaría en protestar por esas condiciones. Solo queríamos que nos trataran como humanos. La respuesta de los guardias a las protestas de los reclusos fue rápida y brutal. En la madrugada del 2 de febrero, los guardias asaltaron la celda de Jordan. Les rociaron la cara con gas pimienta a él y a su compañero de celda. Luego les pusieron grilletes y les condujeron, parcialmente cegados, a una zona de duchas para que se enjuagaran. Después de eso, Jordan pasó varias horas en una unidad de congelación, vestido solo con calzoncillos y una camiseta, antes de ser trasladado a régimen de aislamiento. Si las duras condiciones de la prisión no acaban con Kay Flock, entonces podrían ser los notorios reclusos. Déjame decirte algo, y no necesitas ser un científico de cohetes para saber esto. Hay un montón de locos viviendo dentro de cada pared de la prisión. Tome otra prisión federal de Nueva York, por ejemplo, FCI, Ray Brook. Ha sido el hogar de gente como Eduardo Arellano Félix, un miembro clave del infame cártel de Tijuana. Eduardo, también conocido como El Doctor, fue extraditado de México a Estados Unidos en el año 22. Desempeñó un papel crucial en la dirección del envío de cientos de millones de dólares procedentes de la droga ilegal de Estados Unidos a México. En el año 23 se declaró culpable de estos cargos y fue condenado a 15 años de prisión. La implicación de Eduardo en las operaciones del cártel le convirtió en uno de los delincuentes más peligrosos alojados en Ray Brook. Fue puesto en libertad el 18 de agosto de 21 y deportado a México. En la cárcel, Kay Flock tenía mucho más de lo que preocuparse que de los delitos menores y la carne de la calle. De hecho, en la prisión a la que acababa de ser trasladado, tenía que protegerse de todo el mundo, incluso de los guardias. Tacha eso, especialmente de los guardias. La acusación del guardia de prisiones Lloyd Nicholson, el 25 de febrero de 2008, subraya aún más los problemas sistémicos de Rikers Island. Nicholson, un veterano con 7 años de servicio en las cárceles, había estado utilizando a un grupo selecto de reclusos adolescentes como ejecutores bajo un régimen que él llamaba el programa.
Este programa recordaba a la película Algunos hombres buenos, en la que los reclusos formaban parte del programa o no. Los que no acataban las normas del programa eran considerados mal portados y se enfrentaban a una disciplina brutal por parte de sus compañeros. A veces, los reclusos no aguantan más y se suicidan. Por ejemplo, Abdul Karim, que, al igual que Kay Flock, tuvo una vida llena de retos. Al crecer en un entorno difícil, se enfrentó a numerosos obstáculos que dejaron profundas cicatrices en su salud mental y un estilo de vida repetido de estar atrapado en el ciclo del encarcelamiento. En un acto desesperado, Abdul Karim intentó suicidarse en Rikers. Trágicamente, Abdul Karim murió más tarde apuñalado. Un final violento que subraya los peligros a los que se enfrentan los reclusos dentro de la cárcel. Incluso grandes estrellas del hip hop como Kodak Black han sido víctimas de las malas condiciones carcelarias, así que es de suponer que Kay Flock no será diferente. Los antecedentes penales de Kodak Black son amplios, con cargos que van desde posesión de drogas y armas hasta robo a mano armada y agresión sexual. Su encarcelamiento en el Centro Federal de Detención de Miami es solo el último capítulo de una vida llena de controversias y conflictos. Las acusaciones del rapero de haber sido drogado y de que se le negó atención médica añaden una nueva capa de complejidad a su historia. Las acusaciones de Kodak Black dieron un giro aún más oscuro cuando describió las brutales palizas y torturas que sufrió a manos de los guardias de la prisión. Relató una experiencia cercana a la muerte, diciendo que sentía como si los perros me estuvieran desgarrando la piel mientras me agarraban y golpeaban. La gravedad de los golpes fue tal que tuvo que ser trasladado al confinamiento solitario, conocido como La Caja, en silla de ruedas. Durante 45 días, Kodak Black languideció en régimen de aislamiento, sin acceso al economato ni a productos básicos de higiene. Describió la experiencia como mental y físicamente insoportable, agravada por el estrés y los medicamentos psicotrópicos que se vio obligado a tomar. Lo que empeora las cosas es que Kay Flock presuntamente tiene varias afiliaciones a bandas. Y si sabemos algo de prisiones, sabemos que si el frío, los guardias y el sistema no acaban con él, lo harán sus compañeros de prisión. Ops de Kay Flock, que podrían atraparle. La afiliación de Kay Flock a bandas es una de las razones por las que está en la cárcel. Pero antes de entrar en materia, permítanme explicar el funcionamiento de las bandas a las que se ha afiliado la joven estrella. Por ejemplo, ha estado afiliado a la banda Sex Money Murder. Los orígenes de la banda Sex Money Murder están profundamente arraigados en las calles del Bronx, en Nueva York. Los primeros años de la década de los 90 fueron una época turbulenta para muchos barrios urbanos de Nueva York, marcada por las dificultades económicas, los altos índices de delincuencia y un sentimiento generalizado de desesperanza entre los jóvenes. Fue en este ambiente donde se sembraron las semillas de Sex Money Murder. La banda fue fundada oficialmente el 3 de julio de 1993 por Peter "Pistol Pete" Rollock. Nacido alrededor de 1974, Rollock creció en la sección Soundview del Bronx, un barrio famoso por sus altos índices de delincuencia y pobreza. Las Soundview Houses, una urbanización de la Autoridad de la Vivienda de Nueva York, se convirtieron en el caldo de cultivo de lo que llegaría a ser una de las bandas más temidas de la costa este. Rollock, conocido por su carisma y crueldad, alcanzó rápidamente la fama en el submundo criminal local. Su apodo, Pistol Pete, era un testimonio de su reputación de violento y de su disposición a utilizar armas de fuego para imponer su dominio. El estilo de liderazgo de Rollock estaba marcado por una combinación de miedo y lealtad, rasgos que se convertirían en distintivos de la banda Sex Money Murder, la búsqueda del placer, la riqueza y el poder por cualquier medio necesario. Este enfoque despiadado no tardó en granjear a la banda una temible reputación, no solo en el Bronx, sino también en otras partes de la ciudad de Nueva York. La formación de SMM no fue un hecho aislado. Formaba parte de una tendencia más amplia de actividad de bandas que se extendía por la ciudad de Nueva York durante los años 90. La United Blood Nation, UBN, una coalición de varios grupos de sangre, también surgió en esa época. La UBN se fundó en Rikers Island, el principal complejo penitenciario de Nueva York, y rápidamente se extendió a las calles. Fue en este contexto en el que SMM fue sancionado como uno de los conjuntos originales de la UBN. La estancia de Rollock en Rikers Island fue un momento crucial para la banda. Mientras estuvo encarcelado, forjó alianzas con otros influyentes líderes de la banda, solidificando la posición de SMM dentro del UBN. Esta afiliación proporcionó a la banda una red más amplia de recursos y apoyo, lo que le permitió expandir sus operaciones más allá del Bronx. Las primeras actividades delictivas de la banda incluían el tráfico de drogas, el robo a mano armada y el asesinato.
Estas actividades no eran solo medios para generar ingresos, también eran herramientas para establecer y mantener el control sobre su territorio. Y esto es importante porque está directamente relacionado con las alegaciones del caso Rico que se notificó a K-Flock y que le valió una posible cadena perpetua. Pero tal vez el chico tenía una oportunidad si estaba afiliado a una sola banda. No, está afiliado a varias bandas como Sevside. Históricamente, los pandilleros de Sevside se han aliado con bandas de Mount Vernon y Hilltop, formando una formidable coalición conocida como los Hilltop Young Bosses, o HTYBs. Ya en la década de los 20, se veía a los HTYB mobbing por las calles del Bronx, reclamando Sevside o Hilltop como su territorio. Todavía circulan por internet vídeos caseros de esta época, en los que se ve a los miembros dirigiendo su bloque, odiando a sus operaciones y declarando su intención de matar a cualquier rival de los 800s, Why She Said o de otro tipo. Los HTYB fueron de los primeros en abrazar la escena de la música drill, evidente en el éxito de artistas como K-Flock. La vida temprana de K-Flock en Sevside le convirtió en lo que es hoy: bueno y malo, música y crimen, amigos y oportunidades. K-Flock, nacido Kevin Pérez, creció en las duras calles de Sevside, concretamente en los alrededores de East 187th Street, en Belmont, Bronx. Desde muy joven estuvo expuesto a las duras realidades de la vida callejera, donde las afiliaciones a bandas formaban parte de la existencia cotidiana. El atractivo del estilo de vida de las bandas, con su promesa de respeto y protección, era difícil de resistir para muchos jóvenes del barrio, y K-Flock no fue una excepción. Los primeros años de K-Flock estuvieron marcados por su estrecha relación con otros dos nativos de Sevside, Dougie B y Bill Ovey. El trío creció junto, sorteando las peligrosas calles del Bronx y formando un estrecho vínculo. Sus experiencias y luchas compartidas forjaron entre ellos un profundo sentimiento de lealtad y camaradería, que más tarde desempeñaría un papel crucial en su trayectoria musical. Dougie B y Bill Ovey no eran solo amigos, eran hermanos de armas que se apoyaban mutuamente en las buenas y en las malas. Su participación en la banda Sevside fue una progresión natural, dado el entorno en el que se criaron. La banda les proporcionó un sentimiento de pertenencia e identidad, algo que a menudo les faltaba en sus vidas. Juntos, navegaron por el traicionero paisaje de la política de bandas del Bronx, aprendiendo los trucos y ganándose sus galones. Bill Ovey fue el primero en aventurarse en el mundo de la música. Inspirado por el rapero de Chicago convertido en asesino convicto, Rondo número 9, Bill Ovey vio en la música una forma de expresar sus experiencias y frustraciones. Su incursión inicial en el rap despertó el interés de Dougie B y K-Flock, que no tardaron en ponerse delante del micrófono, animados por la pasión y la determinación de su amigo. Los primeros intentos musicales del trío eran crudos y sin pulir, pero pronto se dieron cuenta del potencial que encerraban. Sus letras, llenas de vívidas descripciones de la vida en la calle y la cultura de las bandas, calaron en muchos miembros de su comunidad. No sabían que estaban a punto de convertirse en pioneros de uno de los movimientos musicales más importantes surgidos en el Bronx desde los años 70. A pesar de sus florecientes carreras musicales, las calles de Sevside nunca se quedaron atrás. El mundo de las bandas del Bronx está plagado de conflictos y rivalidades internas, y la banda Sevside no es una excepción. Uno de los incidentes más notables que ejemplifica las luchas internas de la banda Sevside es el del robo de la cadena en el que se vieron implicados Dougie B y PNBJ. PNBJ, otro rapero de su barrio, fue uno de los primeros del Bronx en rapear sobre un ritmo británico. Desempeñó un papel importante en la introducción de Dougie B al potencial de la industria musical. Sin embargo, a pesar de esta camaradería inicial, empezaron a surgir tensiones entre ambos. El enfrentamiento entre Dougie B y PNBJ llegó a tal punto que Dougie B supuestamente le arrebató la cadena a PNBJ. Este acto de falta de respeto no se tomó a la ligera, y se vio a Dougie B posando con la cadena en internet, alardeando de su conquista. El incidente llevó a Dougie B a pasar algún tiempo en la cárcel, pero también sirvió para elevar su estatus dentro de la banda y de la escena más amplia del Bronx. Incluso se vio a K-Flock presumiendo del robo de la cadena en Instagram, lo que alimentó aún más la rivalidad. El incidente del robo de la cadena y las consecuencias posteriores influyeron significativamente en la música y la imagen pública de K-Flock. Sus letras reflejan a menudo la dura realidad de la vida de las bandas, incluidas las traiciones y los conflictos que conlleva. El incidente con PNBJ se convirtió en parte de la narrativa que K-Flock y sus socios utilizaron para establecer su credibilidad y reputación en la escena de las bandas del Bronx. Pero los trágicos desenlaces de las rivalidades entre bandas son demasiado comunes, con hombres y mujeres jóvenes que pierden la vida antes de tener la oportunidad de desarrollar su potencial. Así es,
K-Flock es un raro ejemplo de alguien que sobrevivió al barrio, y este hermano sigue sobreviviendo a duras penas. Las muertes de individuos como Wu Loti, Jay Rip y Ty Swish son crudos recordatorios del devastador impacto de la violencia de las bandas. Wu Loti, miembro de los OGZ, fue brutalmente asesinado con solo 17 años. Hot Rip, amigo íntimo de K-Flock, fue tiroteado a plena luz del día a los 16. Ty Swish, otro joven rapero, murió tiroteado a los 19. Así que con las afiliaciones de SMM y Sepside, K-Flock tiene rivales desnudos con los que pelearse en prisión. Parece que lo único que ha hecho la banda es robar, robar y robar un poco más. Amigos, paz y su infancia. De hecho, lo único que la banda parece haberle dado es este caso Rico. El caso Rico, de K-Flock. El 16 de diciembre de 21, K-Flock fue detenido en relación con el asesinato de Oscar Hernández, que murió tiroteado a plena luz del día en el barrio de Hamilton Heights, en el Alto Manhattan. Este impactante suceso marcó el comienzo de una serie de problemas legales para el joven rapero. El 23 de febrero de 2003, el fiscal federal Damian Williams y el comisario de la policía de Nueva York, Keechant L. Sewell, anunciaron la presentación de una acusación contra K-Flock y otros miembros de las bandas Sev Side y Third Side por una serie de delitos graves. Estos cargos incluyen conspiración de crimen organizado, asesinato en ayuda del crimen organizado y uso de armas de fuego con resultado de muerte. Para comprender la gravedad de la situación de K-Flock, debemos profundizar en la Ley RICO, una poderosa herramienta jurídica utilizada para combatir la delincuencia organizada. La Ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, se promulgó en 1970 para luchar contra la mafia y otras empresas criminales. Esta ley federal permite a los fiscales acusar a individuos o grupos implicados en un patrón de actividad de crimen organizado, que incluye una amplia gama de actos delictivos como el asesinato, el secuestro, el tráfico de drogas y otros. En virtud de la ley RICO, los fiscales deben demostrar que los acusados participaron en al menos 2 actos de chantaje dentro de un periodo de 10 años y que estos actos formaban parte de una empresa criminal en curso. Esta ley es importante porque permite penas más severas y la posibilidad de confiscar bienes obtenidos mediante actividades ilegales. En el caso de K-Flock, el fiscal federal Damian Williams y su equipo le han acusado a él y a varios otros miembros de las bandas Sev Side y Third Side de conspiración para el crimen organizado. Según la acusación, estas bandas operaban como empresas criminales, participando en una serie de actos violentos para mantener el control sobre sus territorios en el Bronx y Manhattan. Los cargos contra K-Flock son amplios e incluyen algunos de los delitos más graves tipificados en la ley RICO. Se le acusa del asesinato relacionado con la banda de Oscar Hernández el 16 de diciembre de 21. Además, se enfrenta a cargos de intento de asesinato y agresión con arma peligrosa en relación con múltiples tiroteos en el Bronx entre el 22 de junio y el 22 de febrero. Los fiscales alegan que K-Flock, junto con sus coacusados Devon Mason, Ervin Beamon, Nicholas Johnson, Isaiah Rawson y Michael Gant, entre otros, eran miembros clave de las bandas Sev Side y Third Side. Se dice que estas bandas aterrorizaban a sus barrios mediante tiroteos indiscriminados y otros actos violentos, a menudo dirigidos contra miembros de bandas rivales. La acusación también destaca cómo los miembros de Sev Side y Third Side promovían sus afiliaciones a las bandas y sus actos de violencia a través de las redes sociales y la música. Las letras de las canciones y la presencia en Internet de K-Flock a menudo hacían referencia a sucesos y conflictos de la vida real, lo que, según los fiscales, fomentaba los objetivos delictivos de las bandas. Si es declarado culpable, K-Flock se enfrenta a graves penas, incluida la cadena perpetua obligatoria por el cargo de asesinato. Los demás acusados también se enfrentan a largas penas de prisión, y algunos de ellos a un mínimo obligatorio de 20 años. Y para ser honestos, todo este desenredo fue culpa de K-Flock cuando mató a uno de sus ops, Oscar Hernández, ante las cámaras. El 16 de diciembre de 21 empezó como cualquier otro día en la bulliciosa zona de Sugar Hill, en el Bronx. Pero al final del día, la comunidad se vería sacudida por un trágico suceso que dejaría un impacto duradero. Oscar Hernández, conocido en el Bronx como Oi Waka, se encontraba en el interior de una barbería local. El joven de 16 años era una cara conocida en el barrio, y como muchos otros jóvenes de la zona, se enfrentaba a las complejidades de la vida en una comunidad plagada de bandas y violencia. Al mismo tiempo, K-Flock, cuyo verdadero nombre es Kevin Pérez, paseaba por la zona de Sugar Hill. Flock, una estrella emergente de la música drill, era conocido por su frenética energía y su personalidad fuera de lo común.
Pero ese día no era más que otro joven paseando por las calles de su barrio. Según las imágenes de CCTV, Hernández vio a Flock caminando. Momentos después, Hernández salió de la peluquería y empezó a seguir a Flock. Los dos se alejaron de la cámara, y lo que ocurrió a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Aunque los detalles exactos del altercado siguen sin estar claros, se sabe que se produjo un enfrentamiento entre Hernández y Flock. En cuestión de minutos, se produjeron disparos. Hernández fue alcanzado en la espalda y el cuello, cayendo al suelo mientras el sonido de los disparos resonaba en las calles. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero ya era demasiado tarde. Hernández resultó gravemente herido y sucumbió a sus heridas días después. La muerte del joven de 16 años conmocionó a toda la comunidad y dejó desolados a familiares y amigos. La noticia del tiroteo se difundió rápidamente, atrayendo la atención de los medios de comunicación y provocando la indignación de la comunidad. Las calles del Bronx, ya de por sí tensas por la constante amenaza de violencia, se vieron ahora atenazadas por el miedo y la incertidumbre. A medida que se desarrollaba la investigación, todas las miradas se volvieron hacia Kay Flock. El joven rapero, que acababa de firmar un contrato discográfico con Capitol Records, se encontraba en el centro de una investigación por asesinato. La presión iba en aumento y el mundo observaba cómo se desarrollaba la historia. El 23 de diciembre, justo una semana después del tiroteo, Kay Flock tomó la decisión de entregarse a la policía de Nueva York. Se le acusó de asesinato en primer grado, cargo por el que podría pasar el resto de su vida en prisión si era declarado culpable. El abogado de Flock argumentó que el tiroteo fue un acto de defensa propia, pero el caso distaba mucho de ser sencillo. Mientras se iniciaba la batalla legal, la comunidad tuvo que lidiar con las secuelas de la tragedia. Las calles del Bronx, ya de por sí llenas de tensión, eran ahora el centro de un caso de asesinato de alto nivel. El impacto del incidente en la comunidad fue profundo. Los amigos y familiares de Oscar Hernández lloraron la pérdida de una joven vida truncada, mientras que los seguidores de Kay Flock se unieron en torno al rapero, esperando un resultado favorable en su batalla legal. Se celebraron conmemoraciones y vigilias en honor de Hernández, y los miembros de la comunidad se reunieron para recordar al joven que habían perdido. Las calles del Bronx, una vez más, se convirtieron en un lugar de luto y reflexión. Mientras tanto, los seguidores de Kay Flock se reunían fuera del juzgado, con pancartas y cánticos de apoyo al rapero. El caso se había convertido en un símbolo de la lucha de los jóvenes del Bronx, atrapados entre el atractivo de la fama y la dura realidad de la vida en la calle. A medida que el caso avanzaba, dio un giro inesperado. A finales de febrero de 2033, más de 2 años después de entregarse inicialmente, Kay Flock fue acusado de cargos relacionados con la ley RICO, que iban desde asociación ilícita a intento de asesinato. Los cargos añadieron una nueva capa de complejidad a un caso ya enrevesado. Algo va muy mal en la cultura del hip hop. Kay Flock es uno de los muchos jóvenes negros de la industria que han desperdiciado sus vidas en las drogas, la cárcel o incluso la muerte. Todos recordáis a Ty.K., ¿verdad? Básicamente es Ty.K. otra vez. Los padres de Ty.K., ambos antiguos miembros de bandas, esperaban dejar atrás su pasado cuando se mudaron a Texas. Sin embargo, los retos de su nuevo entorno resultaron difíciles de superar. El padre de Ty.K. solía estar ausente y su madre luchaba por mantener a la familia. Esta falta de estabilidad en el hogar empujó a Ty.K. a las calles, donde buscó la camaradería y la protección que parecían ofrecer las bandas. El punto de inflexión en la vida de Ty.K. se produjo en julio de 2016, cuando se vio involucrado en un delito que alteraría para siempre su trayectoria. El incidente en cuestión fue un allanamiento de morada que tuvo lugar en Mansfield, Texas, un suburbio de Arlington. Ty.K., junto con varios cómplices, planeó robar a un hombre llamado Zachary Beloate para conseguir drogas y dinero. El plan fue orquestado por Megan Holt, una joven que había estado saliendo con Beloate y conocía sus pertenencias. La noche del 26 de julio, Ty.K. y sus cómplices, entre los que se encontraban Megan Holt, Sean Robinson y varias personas más, ejecutaron su plan. Irrumpieron en la casa de Beloate, armados y preparados para llevar a cabo el robo. Sin embargo, las cosas se descontrolaron rápidamente. Ethan Walker, un joven de 21 años que vivía con Beloate, estaba presente durante la invasión. Cuando los ladrones exigieron teléfonos móviles y otros objetos de valor, la tensión fue en aumento. En el caos, Ethan Walker recibió un disparo mortal en el estómago y Zachary Beloate también resultó herido, pero logró escapar a casa de un vecino en busca de ayuda. Asesinato con pena capital, robo con agravantes y otros delitos relacionados. La gravedad de estos cargos significaba que, al igual que Kay Flock, Ty.K.
se enfrentaba a la posibilidad de pasar el resto de su vida entre rejas. Pero Taika ni siquiera era tan razonable como K-Flock, que se entregó. Mientras estaba en arresto domiciliario, la frustración y el desafío de Taika fueron en aumento. Acudió a las redes sociales para expresar su desdén por la situación, tuiteando: "A la mierda con el arresto domiciliario, a la mierda con los 12 que me van a meter". Este tuit se haría infame más tarde, simbolizando la actitud rebelde de Taika y su falta de voluntad para cumplir la ley. En marzo de 2017, Taika tomó una decisión audaz y temeraria. Se cortó el monitor del tobillo y huyó, convirtiéndose en un fugitivo a la fuga. Durante los 3 meses siguientes, Taika eludió a las autoridades, viajando por todo el país y sin dejar de publicar música. Su notoriedad creció, al igual que sus seguidores. El lanzamiento de The Race en junio de 2017 no hizo sino aumentar su infamia. La canción, que parecía reflejar su vida a la fuga, se convirtió rápidamente en viral, acumulando millones de visitas en YouTube y valiéndole a Taika la certificación de platino. El público quedó cautivado por la historia de un joven rapero que huía de la ley, y la fama de Taika se disparó. Sin embargo, la ley acabó atrapándolo. El 30 de junio de 2017, el mismo día del lanzamiento de The Race, Taika fue detenido en Elizabeth, Nueva Jersey. Fue extraditado a Texas para hacer frente a los cargos que se le imputaban. La detención marcó el final de su breve estancia como fugitivo y el comienzo de una batalla legal muy publicitada. A medida que se acercaba el juicio, se intensificaba el frenesí mediático. Se analizaron las letras de las canciones de Taika y The Race se utilizó como prueba en su contra. La canción, que le había llevado a la fama, servía ahora como prueba condenatoria que dibujaba la imagen de un joven que glorificaba la violencia y no mostraba remordimiento por sus actos. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla donde se decidiría el destino de Taika. En julio de 2019, tras una semana de juicio, Taika fue declarado culpable de asesinato y condenado a 55 años de prisión. También se le ordenó pagar una multa de $10.000.